Hola viajantes, bienvenidos al Swiss Vapor Park, que es un parque en miniatura con trenes de estos chiquititos de los que se pueden montar los niños. Estamos a orillas del lago Léman. Vale, estamos, bueno, un poquito más para allá, o sea, la estación de trenes es esta aquí, creo que es esta con el... ¿esta? Pues una estación, la siguiente ya es la frontera con Francia, o sea, estamos a la verita de Francia. Todo esto es el lago Léman. Os voy a enseñar un poquito lo que es las vistas. Vale, este parque se inauguró el 6 de junio de 1989, ¿vale? Cuando abrió tenía como 9.000 metros cuadrados y hoy tiene casi 20.000. ¿Vale? Hay un montón de locomotoras, hay locomotoras a vapor, hay locomotoras de diésel, eléctricas y tal. Os voy a enseñar, bueno, aquí un poquito la información. Sabéis que no soy yo muy ducha, pero bueno, este sería el lago Léman, ¿sabes? El lago de Ginebra, ¿vale? Ginebra está aquí, nosotros estamos aquí, ¿veis? Vous verrez. Aquí estamos para que os centréis. Esto es Montreux, Vevey, aquí es donde están las cosas de Charlie Chaplin, Lausana, ¿vale? Pues estamos aquí abajo. Pues aquí una vez que se entra, bueno, hay distintos tarifas, según lo... Estos son algunos de los trenes originales que están hechos en miniatura. Este es el MGB, este os lo he enseñado yo, más o menos, porque trabajaba yo en estos trenes. Este es Amtrak, estos son americanos, hay locomotoras a vapor. Estos son todo el tipo de trenes que tienen, pero en miniatura. Ahora los veréis, el Golden Pass. Hay uno en cremallera, Laura, para tu papá. Y estos son algunas de las cosas originales de Suiza que están reproducidas dentro del parque. Pero bueno, eso lo voy a enseñar después. Bueno, yo ya he pagado la entrada, así que ahora vamos a entrar. Mirad qué bonito el tren aquí en la valla. Ah, espérate que están comprando las entradas. Bueno, pues esta es la valla. Ahora veis aquí un poco las tarifas. A ver, ¿lo puedo enseñar? Es 17 francos. Los niños pagan 14. Entonces, bueno, pues entramos por aquí. Bonjour. Esta sería la salida. Bueno, y una vez que entráis por aquí, este es el parque. Este sería la estación central. Y bueno, aquí podéis dejar los carritos de los niños. Hay un parquecito. Y bueno, hoy es... ¿Qué día es hoy? No sé qué día es. 20 de abril. 20 de abril del 90. Entonces veis aquí, estas son las vías. Esto está súper bonito. Ya os digo, es el 20 de abril, aunque están todavía con la temática de Pascua. Veis que está todavía los conejitos, los tal. Incluso ahí, hoy para los niños les dan una especie de cartón de huevos. Ay, mirad, viene un tren. Les dan un cartón de huevos para que vayan encontrando por el parque huevecitos, y cuando rellenan 6, encuentran 6 huevos, pueden llevarlo al kiosco y les dan unas chocolatinas o unas galletas, no sé qué les das. Bueno, voy a aprovechar, así os voy a enseñar para que veáis la entrada de los trenes. Habéis visto que son los mismos avisos que en una estación normal. Vamos a ver si... Ah, mira, veis ahí. ¡Oh, el cocodrilo! Eso es RHB. Este tren os lo he enseñado. No esa locomotora, que además es la favorita de mi familia. Nos encanta el cocodrilo. Veis que son en miniatura, la gente se sienta detrás. Esto, claro, esto tú vienes aquí con los niños y no los sacas de aquí. Es espectacular. Yo, mis hijos, ha sido entrar por la puerta y los he perdido. O sea, no quieren saber nada de mí. Pero bueno, como está su padre. Aquí veis que está entrando ahora mismo otro tren. El tren verde os lo he enseñado antes en el cartel. ¿Veis aquí? Entonces se va parando las estaciones, pues unos se suben, otros se bajan y te lleva por todo el parque. Entonces ahora con el tema del corona, claro, pues tampoco se puede comer mucho, pero hay un restaurante para comer unos helados, para tal. No sé, aquí heladitos, bebidas. Entonces por todo el parque está lleno de... Bueno, hay flores, ¿veis las vías? Perdona, que os voy a enseñar aquí ¡Ay, fijaros el tren de vapor! Bueno, esto sería un depósito, vamos. ¿Sabéis las vías estas que esto se gira? Entonces, según donde salga la locomotora, lo mueves y lo mandas a una vía. A ver que no me dé el sol. ¡Ay! El tren de vapor. Fijaros qué monería, de todas maneras. Está todo súper bonito hecho. Pero yo pienso que lo que voy a hacer mejor es me voy a subir a los trenes y os voy a poner musiquita para iros enseñando lo que son
los tramos de vía que se hacen, los trenes que hay, y a ver qué os parece.
Bueno, pues ahora que ya hemos hecho la ronda entera con el tren, ¡ay, que me cierra la barrera! Os voy a enseñar el pueblo, ¿vale? Aquí veis Café de la Treille. Está todo hecho como en miniatura, súper gracioso. Pero es un café de verdad, o sea, aquí podéis... ¿Veis la terraza, no? Pues aquí se puede uno tomar algo. Os voy a enseñar primero este edificio. A ver, pone Bâtiment La Banque. Es una réplica del estilo de la época de 1870. Uy, que me acabo de caer, perdonad. Hay un escalón. La banca. ¿Veis? Es el edificio de la banca. Y aquí arriba la parte de arriba. Es aquí todas las banderas de los cantones de Suiza. Esto es un premio que les dieron. Swiss Vaporpark Le Bouveret. Le Bouveret es el sitio en el que estamos. Aquí veis. Emisiones. Dirección administrativa. Esta es la banca. Aquí veis que las barreras suben y bajan. Esta es la cafetería. Este es el edificio por fuera. Está una iglesia. Una fuente. Parece un pueblo suizo total. Total. Espera que me ponga donde no me dé el sol, porque es que si no, no vais a ver nada. Esta es la iglesia. Creo que a esta se puede entrar, si no me equivoco. A ver. Vamos a ver. Mirad qué bonito. Esto es lo que decía, lo que os he dicho antes de los huevos. Cuando llegas, a los niños les dan un cartón para que busquen huevecitos. Aquí veis las flores. Aquí es que están de obra. Bueno, a esa casa os la voy a enseñar ahora después. Pero vamos a entrar a la iglesia. Ay, qué guay, hay esta música. Iglesia de Sanen, construida en 1444 y 47. Preciosa, ¿eh? Aquí ves otro tren. La locomotora de vapor. Ahora voy a ir... Bueno, no sé si se puede uno acercar. Esta creo que no se puede uno acercar porque están en obras. Aquí normalmente hay una de las paradas, pero los trenes hoy no están parando aquí. Chablais Village. Porque están esto en obras. Y esta es una tienda, si no me equivoco. Espera que por aquí no puedo pasar. Bueno, que lo veáis de lado. Esta es la tienda. Claro, de todas maneras está hecho como súper al detalle. Preciosa. Esta es la iglesia que acabamos de ver. Y voy a meterlo por el otro lado para poder enseñároslo. A ver, sí, por aquí sí. La fuente, estas son las típicas fuentes suizas. En todos los pueblos hay una. Y aquí está la tienda. Los souvenirs, ¿no? Swiss Vaporpark, el gorrito, no sé qué bonito. Súper bonito, la verdad que es muy bonito. Está este pueblo, luego está... ¡Ay, ahí hay una fuente también! Me encantan esos árboles ahí, no sé, creo que son cerezos. No tengo ni idea de árboles, ni de plantas, ni de nada, ¿eh? Pero fijaros aquí el puente. Precioso. Y los árboles estos me tienen a mí la vida quitada. Qué bonitos. Entonces esto está por aquí. Y luego ahí, bueno, está aquí, no sé si lo veráis. Pero aquí está el castillo, que es lo que voy a enseñaros ahora. Bueno, pues vengo del pueblo que está por aquí abajo. Y este es el castillo que os decía. Está súper bonito con... ¿Cómo se llama esto? Barras de vino. Sí. Este es el castillo precioso. Para que veáis lo del vino. Esto está también nuevo, lo han puesto por todo el parque. Esto es la decoración de Pascua todavía, pero fijaros el castillo. Qué pasada. A ver qué castillo es.
Ah, vale, que no se subas al muro. Esto es Berna, el castillo de Aigle. Esto es de quien ha ayudado para hacer el castillo este. Esto es Berna, Château d'Aigle, del siglo XII. Bueno, aquí lo veis. Los que sepáis francés mejor que yo. Voy a intentar a ver si puedo darle una vuelta entera al castillo para que lo veáis. A ver, que no me dé el sol. Es precioso, ¿eh? Ay, cada vez que suena la campanita esta, te pones a mirar porque es como, a ver, ¿por dónde viene el tren ahora? ¿Cuál viene aquí? Ah, el MGB. Mira, este es el mío. De todas maneras, fijaros qué día. Los Alpes preciosos. Bueno, este es el castillo de Aigle. No, pone que no te acerques ahí más adentro de eso. Es una pasada. De todas maneras, está todo hecho tan al detalle, tan bonito. ¿Por dónde? Espera, que es que no sé para dónde ir. Como se le cruzan aquí por delante, ¿veis aquí el puente sobre el río Kwai? A ver, por aquí. Aquí está el castillo. Precioso, ¿eh? ¿Qué os parece? Que están haciendo aquí fotos, no me quiero yo colar. Eso es lo que os digo, que sería el restaurante. Está cerrado por el corona. El lago. Y luego aquí abajo están los baños. Y ahí hay un teleférico. No sé si lo veis aquí. Espera, a ver si me puedo acercar de alguna manera. Este es el castillo. ¡Ay, el cocodrilo! Esta es mi locomotora favorita. Esta de aquí, el cocodrilo. Preciosa. Esta. Y si es en verde ya, ¿para qué te digo nada? A ver si consigo. Bueno, voy a intentar acercarme ahí al teleférico. Bueno, pues desde aquí abajo también se ve el teleférico. Está bajando además ahora. ¿Veis? Mira el Amtrak detrás. Tren americano. Estas son las placas de qué tipo de teleférico es. Creo que hay que apretar el botón. Sale desde ahí arriba, ¿lo veis? Hay un botón aquí. Ahí. Y cuando lo apretáis pues suben o bajan los teleféricos. Ese edificio también se veía, no tengo ni idea de qué edificio es, pero también se veía en el cartel de la entrada. ¿Veis? El teleférico que sube y el otro que baja. Súper bonito, ¿eh? ¿Qué se ha quedado parado ahí? Y el molino. ¿Veis? El agüita aquí, la cascada. Súper bonito, la verdad que está todo muy bien. No sé si... Bueno, voy a intentar subir ahí arriba para enseñaros ese edificio que no tengo ni idea de lo que es. Bueno, pues aquí lo veis. Este es Le Cuclos, ¿vale? Es un restaurante giratorio que hay en lo... ¿Cómo se dice esto? No sé decirlo. En el Berneuse, Bernoise, no sé cómo se dice. En Leissin, ¿vale? Es un... Tienes una vista de los Alpes ahí que lo flipas. Ves el Mont Blanc, el Dents du Midi, las torres de... Bueno, es maravilloso. Es un restaurante que da vueltas, son 360 grados. ¿Lo veis? Le Cuclos. Esto de aquí. Y esto supongo que es lo que se ve desde el restaurante. ¿O esto es desde aquí? No sé qué es esto. No sé si lo estáis viendo. O sea, si esto es el Cuclos, o sea, esto. No sé si estas son las montañas que estamos... Sí, míralo. Porque la Den de Yaman, este tiene pinta de ser este. A ver. Pues sí que tiene pinta, porque sí, son exactamente estos. Estos de aquí, ¿veis? Estos son estos de aquí. El pico este es el que hemos dicho, la Den de Yaman. Perdona, mi francés es vergonzoso. El Rocher de Nez. Este sí, el pico blanco este. El Rocher de Nez. Ahí tenéis un vídeo entero, dos de hecho. Este de aquí, el Rocher de Nez.
De ahí os he hecho 2 vídeos, no uno, 2. Aquí la última excursión que hizo Sisi antes de partir para Ginebra, donde la asesinaron. Eso os lo he enseñado. Tenéis todos los picos que se ven desde aquí. Esos de aquí. Pues está interesante, fijaros, es el teleférico sale de aquí, acaban de apretar, así que tiene que estar a punto de salir uno. La locomotora a vapor también va a salir. ¿Veis aquí? El teleférico y la locomotora a vapor. Esta y el teleférico. Pues este es el sitio que os decía, el Le Cuclos. Así que... Bueno, yo creo que de todas maneras voy a cerrar el tour aquí porque yo creo que os he enseñado ya todo. Hemos hecho el tour en tren. Os he enseñado el castillo, no sé si lo veis que está aquí. Castillo de Aigle. Sí, yo creo que ya hemos visto todo. No sé. Ay, no, espera, que falta una cosa. Vamos a la última parte. Bueno, os voy a enseñar la última estación. ¿Visteis el puente? Este os lo he enseñado cuando pasábamos con el tren, pero por aquí se ve. Este es el tren de cremallera, que os lo he enseñado antes cuando hemos pasado, pero, o sea, lo que es la cremallera. Y le he mandado un saludo al padre de Laura. Hola, padre de Laura, un saludo. ¿Y qué tren es este? MOB. Mirad. Este tren es una pasada de bonito. Es el Golden Pass Classic. Pues esta mañana no había salido este tren todavía. Mira, por lo menos lo hemos visto. Precioso. Os voy a subir. Mirad, aquí tienen la liebre de Pascua aquí tomando el sol. La sombrilla. En la tumbona. No sé hablar tampoco, qué bien. Os voy a subir porque hay una zona que sí como si fuera el bosque. Esta es la estación central. ¿Vale? Porque no todos los trenes paran en todos los sitios. Si no me pierdo, porque sabéis que mi orientación no es aquí, no es por aquí. Bueno, no sé, creo que es por aquí o si no, pues por el otro lado. Estas son las ruinas estas. Y lo que yo quiero es enseñaros esto de aquí, pero me he perdido. En fin, bueno, pues aquí tenéis estas ruinas. Y voy a volver porque tengo que subir por este camino. Un momentito. Vale, pues yo creo que ahora sí, ¿vale? ¿Veis aquí la torre? ¿Dónde está la torre? Aquí. Me tengo que dar toda la vuelta. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Veis aquí el molinito? Precioso. El hotel. Una capillita. Súper bonito todo. Bueno, pues ahora entramos a la zona boscosa esta de por aquí. ¿Veis aquí la cremallera? El tren de cremallera sube por aquí, es el único que hay. De este solamente hay uno. Los hay, ya os digo, hay diésel, hay de vapor, y hay eléctricos, pero este de cremallera es el único. Además es súper pequeñito, porque creo que tiene, son 3 vagones. Es con el que todo el mundo quiere subir, pero es el que menos vagones tiene. Entonces se viene por aquí. Entonces te metes por aquí por el... ¿Lo veis? El Amtrak. ¡Ay! Otra vez el Golden Pass el Pullman. Me encanta este tren. Bueno, entonces ya llegamos por aquí en la zona esta de bosque. Bueno, os voy a enseñar, aprovechando que no pasa ningún tren. Si aquí lo veis, esto lo hemos visto, hemos pasado. Es el puente colgante este. Espera, a ver. La réplica de ese puente. ¿Veis? Por aquí hemos pasado antes también. Entonces aquí dentro hay un oso. Aquí dentro hay un osito que está encerrado. Fijaos qué bonito. Y ahora ya llegamos a la otra parada de trenes que hay. Fijaros qué bonito está todo hecho. Ay, perdón, es que intento no enfocar a la gente. A ver, veis que toda esta zona es como boscoso todo, ¿no? Entonces ya llegas aquí a la otra parada que hay. A ver. Uy, este niño ha encontrado los huevos. Aquí. Mira, está aquí el tren. Este es el cremallera. ¿Veis aquí las cremalleras? Esta soy yo, ¿o no? Pues este es el tren cremallera.
Esta es la otra estación, la Prairie. ¿Veis qué bonito? Pues este es el tren cremallera y esta es la Prairie, y esto yo creo que ya os he enseñado todo. Voy a ir aquí a la sombra que se vea algo bonito. Ahí. Pues nada, espero que os haya gustado esta excursión al Swiss Vapor Park, aquí en Le Vouvray. Y bueno, sobre todo a los que os gusten los trenes, las miniaturas y estas cosas, os habrán gustado. Y es una cosa más que podéis visitar cuando vengáis a Suiza. Aparte de visitarme a mí, venir a visitar otras cosas. Mirad la cremallera. ¿Veis? Aquí va, el tren va por aquí y esto lleva una rueda en el centro que se utiliza para subir a las montañas. Cuando la pendiente es muy acusada, pues se utiliza la cremallera, Zahnrad se llama en alemán. Así que bueno, pues aquí os voy a dejar, espero que os haya gustado y un saludo a todos.